Bueno, buenos días jóvenes. Entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver aunque nos vamos a saltar un capítulo, a mí me parece importante ver este capítulo antes que cualquier otro, ¿no? Este es el capítulo, ¿no? La unidad de competencia número 7. Nos vamos a saltar una unidad de competencia y al final la vamos a ver, porque esto me parece a mí más, digamos, como más importante antes de iniciar la subcompetencia 6, que es de vasos, tránsito de vasos y de vasos y cauces. Después de la subcompetencia 7, vamos a ver lo que es, o creo que la 6 es de, bueno, creo que la 6 es de, a ver, déjeme ver, creo que es, si no es de vasos, de tránsito de vasos y cauces, es de, relaciones lluvia-escorrimiento. Pero antes de llegar a relaciones lluvia-escorrimiento, yo quiero que veamos la competencia 7, que es la estadística aplicada en la hidrología, para seguir una secuencia de cómo van a hacer su proyecto, el proyecto final. Entonces voy a comenzar iniciar con la clase. Vamos a ver que la estadística aplicada a la hidrología es muy importante. Los análisis estadísticos, por lo que medimos nosotros en las estaciones hidrométricas o climatológicas. Todos los datos que medimos en las estaciones hidrométricas y climatológicas, pues son datos como la precipitación, por ejemplo, las climatológicas, precipitación, temperatura máxima, mínima, media, lo medimos presión atmosférica, velocidad del viento, evapotranspiración, evaporación, humedad del suelo, bueno, toda una serie de características en una estación climatológica. Y en una estación hidrométrica, pues lo que medimos pues son los caudales que pasan a través de una sección con respecto al tiempo. Eso ya lo vimos en uno de los capítulos, que pues están los aforos, ¿no? Y los aforos se dan en estaciones hidrométricas, ¿no? Bueno, entonces esas variables que nosotros medimos son aleatorias, es decir, no tienen un comportamiento determinístico. ¿Y qué es un comportamiento determinístico? Un comportamiento determinístico es que siguiera una ley, por ejemplo, no sé, la segunda ley de Newton, las leyes de Newton, que siguieron las leyes de Newton, pues sería determinístico, ¿no? Seguramente vieron cinemática en segundo o tercer semestre, en la cual pues ustedes veían, por ejemplo, como si ustedes quisieran determinar en un cañón el disparo, dónde caería, pues hay una ecuación, ¿no? Y esa ecuación, según el ángulo que nosotros tengamos del cañón, pues si lo tenemos con un ángulo muy grande, pues el disparo caería muy cerca, y si lo tenemos con un ángulo más bajo, el disparo caería mucho más bajo, ¿no? Mucho más alejado. Entonces, eso se conoce, y pues es una ecuación determinística, o sea, siempre funciona, las leyes de Newton siempre van a funcionar. En cambio, los datos que nosotros vamos a recolectar de las estaciones climatológicas hidrométricas no siguen una ley determinística, siguen una ley, o sea, son datos aleatorios que siguen lo que es probabilidad y estadística. Entonces, por lo tanto, los vamos a manejar con las probabilidades y las estadísticas, porque son datos completamente aleatorios. Bueno, entonces en este capítulo vamos a ver las funciones de distribución de probabilidades usadas en hidrología. Vamos a ver cinco, incluso algunas otras.
Esas 5 distribuciones pues son las que son sencillas, las que vienen en el Aparicio, que es la distribución normal, la distribución log normal, la Pearson 3, la Gumbel y la Gumbel de 2 poblaciones. Conforme vayamos avanzando, les voy a ir explicando bueno, pues algunas características de estas distribuciones. Vamos a ver los límites de aplicabilidad y selección de la distribución de probabilidades. Entonces vamos a ver, podemos hacerlo bajo un análisis gráfico, podemos determinar el error cuadrático mínimo y las pruebas de bondad de ajuste. Entonces, todo esto viene en el capítulo de estadística aplicada a la hidrología en el libro de Aparicio Mijares. Bueno, sin embargo, pues yo les voy a meter algunos otros datos por ahí, poquitos, para que pues tengamos idea, y les voy a presentar algunos libros sobre qué tan amplia es la estadística en la hidrología, no nada más únicamente esto. Bueno, los aprendizajes esperados, bueno, ustedes aplicarán diversas funciones de distribución de probabilidades en el análisis de registros de precipitaciones y escurrimientos, es decir, de lluvias y caudales o gastos. Entonces, para eso nos va a servir este capítulo, ¿no? Para que ustedes puedan aplicar esas funciones de distribución a datos de campo que son completamente aleatorios, ¿no? El proceso es aleatorio. Se le llama series de tiempo. Las series de tiempo, pues son datos a través del tiempo que se miden y pues se tienen registros. Los registros son tan grandes como el número de años haya estado la estación, ya sea climatológica o hidrométrica, tomando mediciones. Entonces vamos a ver también en el Google Earth, vamos a ver lo que son los datos de precipitaciones, y les voy a enseñar a descargar una serie de tiempo de máximos de precipitaciones y cómo ajustarla a funciones de distribución de probabilidades. Bueno, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, básicamente los objetivos de la estadística en la hidrología son, entre otros, pues la interpretación de las observaciones, el análisis de la calidad de la información, la inferencia sobre el comportamiento de la variable, la extracción del máximo de información de los registros y presentación de la información en gráficas, tablas, ecuaciones, que básicamente ayudan en la toma de decisiones en el planteamiento de los recursos hídricos. Bueno, en resumen, el objetivo principal de la estadística en hidrología es obtener información de los fenómenos hidrológicos pasados para hacer una inferencia acerca de su comportamiento en el futuro. Eso es básicamente, ¿no? Con los datos históricos que yo tengo medidos, pues yo puedo, digamos, hacer una inferencia en el futuro, para el futuro, ¿no? Y bueno, entonces vamos a ver que pues dentro de la estadística pues se encuentra la estadística descriptiva y la inferencial. ¿Qué son esas dos divisiones? Pues la descriptiva tiene por objetivo reunir la información, clasificarla, ordenarla, analizarla, representar esa información mediante ¿qué cosas? Medidas de tendencia central o medidas de dispersión. Entonces, y también tenemos la estadística inferencial, que tiene por objetivo realizar las conclusiones para posteriormente tomar decisiones. ¿Mediante qué? Mediante el cálculo de errores, el contraste de hipótesis y los intervalos de confianza. Entonces, básicamente en eso podríamos, digamos, de una serie de temporal, ya sea de precipitaciones o de caudales o de cualquier otra variable que sea aleatoria, podemos tener esas dos ramas, ¿no? La parte descriptiva y la parte inferencial, ¿no? Entonces, básicamente es lo que vamos a hacer. Vamos a ver que, vamos a ver que una población,
de datos es un conjunto de elementos que poseen características comunes y que el objeto es el estudio de estas características. Bueno, en ese caso, muchas veces nosotros a una población, por ejemplo, la población de México son aproximadamente 120 millones de habitantes, pero generalmente cuando se hace un análisis, digamos, para saber, por ejemplo, en la política, si queremos hacer un análisis, por ejemplo, de quién es el candidato que va más puntero que otro candidato, entonces, pues los que se dedican digamos, a la estadística, que son los actuarios, o sea, tienen una formación matemática y estadística muy fuerte, los actuarios. Entonces, si ustedes ven las noticias, van a ver que, bueno, pues dice, no, pues fulanito tal tiene 65% de aprobación, el del tal partido tiene el 40%, el de este otro partido tiene 20%. Lógicamente que la población de México son 120 millones, pero no van a entrevistar a los 120 millones, entonces van a agarrar una muestra de esos 120 millones y de esa muestra ellos van a inferir las preferencias electorales que tiene cada candidato. Entonces, entonces tenemos una población y tenemos una muestra. Entonces, lo que nosotros generalmente tenemos, en nuestro caso, para las variables hidrológicas son muestras, no poblaciones, porque una población, pues necesitaríamos tener muchísimos años de registros, de datos, y sin embargo, pues no se tienen. Los datos, por ejemplo, de precipitación, ya se los comenté algún día, no sé si a ustedes, pues, Ana, creo que uno de los primeros, una de las primeras estaciones meteorológicas se ubicaron en Tacubaya, y allá por los años 1800, algo así, antes, como entre mediados de 1800 y finales de 1800, casi entrando a los 1900, del siglo pasado, del siglo XX y del siglo XIX, un poquito del siglo XIX. Entonces, esos son los datos más que tenemos de precipitaciones y a lo mejor de temperatura. De ahí, todas las demás estaciones que se han creado, pues son prácticamente estaciones que se empezaron a colocar, muchas algunas en los años 40, otras en los años 50. Por ejemplo, hay información acá en Chiapas, sobre todo en la costa de Chiapas, que comenzaron en los años 20. ¿Pero por qué comenzaron en los años 20? Comenzaron a medir en los años 20 del siglo XX, en el 1920, el siglo XX, perdón, 1920 del siglo XX, porque pues en la costa de Chiapas se sentaron digamos, personas llegó una población de origen alemán que pues creó ranchos o zonas cafetaleras. Y bueno, ellos ya tenían esa cultura de medición, por ejemplo, de precipitaciones, e instalaron sus propios equipos de medición de precipitaciones. Entonces, por ahí nos vamos a encontrar en estaciones, algunas, sobre todo de la costa, que hay mediciones pues, de los años 20, de los años 30, y bueno, las otras ya son más modernas, de los años 50, de los años 60. Entonces, pues lo único que tenemos son muestras, no podemos tener una población completa. Entonces, trabajamos o se trabaja con las precipitaciones o caudales con muestras, ¿no? No con una población. Bueno, entonces una muestra es un conjunto de elementos representativos de la población que permiten conocer los rasgos descriptivos e inferir sobre los mismos, es lo que les comentaba, ¿no?
en el caso de, por ejemplo, de un candidato, pues no se le, o por ejemplo, en caso de una elección presidencial, pues no se puede encuestar a 120 millones de mexicanos, sino se toma una muestra y ya va. En esa muestra, pues ya sale quién tiene mayores preferencias. Lo mismo después de las elecciones, salen los votantes después y se hacen encuestas y bueno, ya más o menos se tiene una idea de quién va a ser, quién va siendo el ganador, ¿no? Durante un proceso electoral. Bueno, vamos a ver que los modelos de probabilidad, en los modelos de probabilidad van a ver, las variables son aleatorias, ¿no? Entonces, esas variables aleatorias pueden ser discretas o continuas. Vamos a ver que son discretas. Discreta son aquellas que toman números contables de valores, no necesariamente enteros, pero sí ciertamente definidos. ¿Qué significa discreto? Por ejemplo, si yo les preguntara cuántos, por ejemplo, aquí en Tuxtla Gutiérrez, de la estación meteorológica de la Comisión Nacional del Agua, ¿cuántos días al año tomó datos? Entonces ustedes me pueden decir, no, pues tomó, o sea, o llovió, pues, o cuántos días del año llovió. Entonces me van a decir, no, pues llovió, a lo mejor llovió 90 días, hubo de registros, en un año, en otro año hubo 100 días, en otro año hubo 120 días, en otro año hubo 118, en otro año hubo 95 y así. Pero hay una limitante. ¿Y cuál es esa limitante? Pues los días que tiene un año, ¿no? Son 365 días, tiene un año. Y imagínense o sea, esa limitante de 365 días, o sea, del 1 de enero no sé, de un año cualquiera al 31 de diciembre de un año cualquiera, tiene esa limitante. Si es un año normal, si es un año bisiesto, va a ser, si es un año normal, 365. Y si es bisiesto, son 366. Entonces, bueno, entonces tenemos ahí un rango del cual nosotros no podemos salirnos. Entonces eso se dice que es discreto. O otra más sencilla. ¿Cuántos días llovieron, por ejemplo, en el mes de septiembre? Sabemos que septiembre, pues, tiene un número de días determinado, ¿no? Podemos decir máximo, ¿cuál es el máximo de días de septiembre? Ahorita se me va, no sé si son 31, sí, septiembre, vamos a ver, septiembre, porque soy muy malo. Septiembre, digamos, son 30 días, o sea, 30 días. La limitante es 30 días. ¿Cuántos días llovieron en septiembre? Bueno, pudieron haber llovido 18, otros 19, otros 30 días, pero ya de 30 días no puede pasar. Entonces, esa es una variable discreta, es decir, no podemos pasarnos de ciertos valores, ¿no? Que es una variable aleatoria continua. Y es aquella que toma cualquier valor numérico dentro de un intervalo real. Y entonces voy a ver por ejemplo, la precipitación es una variable continua, porque puede ser de cero hasta infinito. Y me van a decir, no, pues ¿será que podrá caer una lluvia infinita? Pues no, claro que no, pero sí, pero pues tiene digamos, la precipitación, pues, se considera que puede caer, o sea, o llover, pues, cualquier cantidad de agua. Por lo tanto, dice, es un intervalo real. El intervalo real, a ver, cuando nosotros tenemos un intervalo, lo tenemos desde los de 0 a los números positivos y de 0 hacia los números negativos.
Entonces, si estamos hablando de la precipitación, puede tomar cualquier valor la precipitación, ¿verdad? Digamos, el límite, pues no lo sabemos. Digamos, no sé, a lo mejor dentro de, ya estamos, ¿qué? En finales de octubre, por ejemplo, imagínense ya estamos prácticamente finalizando noviembre, ¿no? Perdón, octubre. Entonces, imagínense que dentro de una semana se produce un huracán categoría 5 y le impacta el estado de Chiapas. Y la máxima que tenemos registrada ya en la estación de Rosábal era como de 200, vamos a poner 240 milímetros. Esa era la máxima, esa es la máxima. Pero ese huracán que impacta a Chiapas, vamos a suponer que dejó una precipitación no de 240, sino de 263 milímetros. Entonces ya superamos esos 240 y nos pasamos a 263 milímetros, ¿no? Y así, puede ser que en otro evento en el futuro esos 263 milímetros sean superados, ¿no? Por lo tanto, esa es continua, es una variable continua que a lo mejor, digo, no va a llegar al infinito, ¿verdad? No vamos a medir, por ejemplo, en esta zona, en Berriozábal, en un solo día, no sé, a lo mejor 10,000 milímetros, ¿verdad? Pues sería extraordinario, sería el diluvio universal, como decía un profesor que tenía. Bueno, pero sin embargo, pues se considera una variable continua porque pues puede tomar cualquier valor desde de cero hacia el lado positivo. Y hay variables continuas que pueden tomar también valores hacia el lado negativo y hacia el lado positivo. Pues es la temperatura. La temperatura puede ser menos 10 grados centígrados, menos 4 grados centígrados, menos 9 grados centígrados, menos 90 grados centígrados, o puede ser 15 grados centígrados, 10 grados centígrados, 35 grados centígrados, 40 grados centígrados, 55 grados centígrados, ¿no? También esa tiene, ahí está dentro de los números reales, ¿no? O sea, pero si lo tomamos en una recta donde tenemos un valor de 0 hacia la derecha y hacia la izquierda, pues puede tomar cualquier valor, ¿no? Puede ser negativo. Seguramente acá en Tuzla no vamos a tener valores, de menos 1, ¿verdad? Pero pues en otros lugares como la Antártida o lugares, por ejemplo, en Estados Unidos o incluso aquí en México, en los lugares donde, en la zona norte en la zona norte de México, pues sí, pues hay lugares donde pues se alcanzan temperaturas incluso hasta de menos 18 grados centígrados, ¿no? En México y más hacia arriba, pues estamos hablando de Estados Unidos, de Canadá y del Polo Norte, pues se alcanzan temperaturas las máximas registradas andan alrededor de los menos 40 grados centígrados. La máxima creo que registrada se encuentra en la Antártida que está en la parte sur del planeta y son temperaturas que las máximas creo que han llegado hasta los menos 90 grados centígrados aproximadamente. Y dentro de las positivos, pues ha llegado a los menos 55, menos 60 grados centígrados en partes de África, donde incluso en partes de África donde prácticamente está bajo nivel del mar. Sin embargo, es una zona donde está bajo nivel del mar, pero pues como hay un movimiento de lo que son las capas o lo que se llaman se me va el nombre ahorita, las capas de los continentes, hay un movimiento, entonces este lugar se va despegando, se llama el Valle del Rift.
creo que sí, llama el Valle del Rift. Ahorita lo buscamos. De hecho, tengo abierto Google Earth. Entonces, pues se va abriendo conforme, claro, no lo hace de forma muy rápida, ¿no? Si nosotros vemos la evolución de la Tierra, pues teníamos un supercontinente que se llamaba Pangea y pues y ahora pues tenemos lo que pues los continentes pues eran diferentes a la Tierra anterior que se fue separando, ¿no? Entonces, y actualmente sigue en movimiento, sigue en separación, pero eso es a través de los miles de años, ¿no? Bueno, entonces esos lugares son muy calurosos, tenemos lugares muy calurosos y lugares muy fríos, ¿no? Bueno, entonces esas son las variables discretas y variables continuas, ¿no? Vamos a ver que hay continuas que, por ejemplo, la dirección del viento, pues son 360 grados, ¿no? Entonces, pues, esa es una variable continua. La velocidad del viento es una variable continua. Bueno, y variables discretas, pues el número, por ejemplo, el número de días de un año o de un mes. ¿Qué otra puede ser una variable discreta? Bueno, ahorita podemos ver, vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a ver la terminología de qué es una muestra o qué es una muestra. Dice una muestra es un número finito de observaciones, de que va de x1 a xn, de una variable aleatoria. Una muestra viene de una población hipotéticamente infinita que posee propiedades estadísticas constantes, y el espacio muestral o el espacio de la muestra es un grupo de muestras posibles que se pueden dibujar o que se pueden obtener de una población. Entonces, de la población nosotros podemos tener diferentes grupos de posibles muestras, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, en México, muestrar, por ejemplo, no lo sé, a lo mejor en una zona urbana, mostrar, por ejemplo, lo que les comentaba, la preferencia de los candidatos a una zona rural, ¿no? Entonces, bueno, y depende también de qué zona estemos hablando. Pues si estamos hablando del lugar donde es el candidato, pues seguramente va a tener mayor popularidad a una muestra que sea donde el candidato pues no vive ahí, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces hay diferentes tipos de una población podemos agrupar, digamos, o tener muestras, ¿no? Espacios muestrales. Dice, bueno, un evento es un suceso un evento es un suceso de un espacio muestral. O sea, eso se le llama evento. Bueno, ejemplos de lo que les acabo de comentar, pues está por ejemplo, están los stream flow, es los caudales. La población podría ser caudales, por ejemplo, la población de caudales, el espacio muestral por ser vamos a hablar, si tuviéramos una gran cantidad de muestra, digamos, de datos de caudales. A ver, déjeme, creo que tengo aquí, déjame el mínimo. Bueno, si yo tengo un número suficiente de datos, vamos a suponer que tengo una población. Ahora, el espacio muestral, pues pueden ser de esa población que yo tengo, pueden ser los flujos
instantáneos. Ahorita vamos a los máximos anuales, el promedio diario, de un flujo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tenga 100 años, 100 años registrados de 100 años registrados de precipitaciones. Entonces, vamos a suponer que no me voy a meter con los bisiestos. Entonces voy a poner, tengo 365 días, lo voy a multiplicar por 100 años, ¿no? Por 100 años, entonces voy a tener 36.500 días. Entonces, en 10 años voy a tener 36.500 días. O perdón, vamos a poner 365, perdón, en 100 años, por 100 años son 36.500 días. Entonces, de 100 años, vamos a suponer que esos 100 años la podemos considerar como una población. Entonces, el espacio de muestra puede ser el máximo anual de esos 100 100 años. Y el máximo anual de cada de esos 100 años no van a ser 36.500, sino van a ser 100. Entonces, esos máximos van a ser 100 nada más, 100 datos máximos. Ahora, puedo también tener el promedio o la media de esos 100 años. Entonces, voy a tener, de cada año voy a tener 100 medias. Entonces, eso va a ser un espacio muestral, nada más 100 datos medios, 100 datos máximos, 100 datos medios, o máximos anuales, 100 datos de máximos anuales, 100 datos datos de precipitaciones medias, 100 datos de precipitaciones acumuladas, y toda la muestra son de 36.500 días, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la población son 36.500 días. Sin embargo, el espacio muestral se reduce dependiendo de de lo que yo quiera conocer, ¿no? Si quiero conocer los máximos anuales, no van a ser los 36.500 días, sino van a ser de esos 100 años, va a haber 100 datos máximos anuales, ¿no? O 100 medias. Si sacamos la media anual, por ejemplo, ya sea de precipitaciones o caudales, vamos a tener la media de un año, ¿no? De cada año. O si sacamos el acumulado también, el acumulado anual, vamos a tener las 100 datos de ese acumulado anual, ¿no? Entonces, una muestra bueno, ahí pone un ejemplo, una muestra de 100 observaciones de máximos anuales de corrientes. Bueno, entonces, una muestra puede ser 100 observaciones de máximos anuales de una corriente, lo que lo está explicando. Ahora, un evento puede ser por ejemplo, ahí dice un evento, un caudal promedio diario, ¿no? Que sea mayor a 100, bueno, ahí está en pies cúbicos por segundo, ¿no? Vamos a poner un evento, puede ser un caudal que sea mayor a 100 metros cúbicos por segundo, por ejemplo. O sea, si yo tengo 36.500, entonces un evento va a ser un caudal que de esos 36.500 haya superado los 100 metros cúbicos por segundo. Entonces, eso puede ser un evento, ¿no? Puede ser que nuestra cuenca sea pequeñita, entonces, pues a lo mejor tenemos que haya sido de 100 metros cúbicos por segundo, entonces a lo mejor no tenemos 100 eventos, sino a lo mejor tenemos, si es una cuenca muy pequeña, a lo mejor, por ejemplo, como la cuenca del Sabinal, pues a lo mejor de lo que se tiene registro, a lo mejor nada más tenemos por ejemplo, ese evento de 100 metros cúbicos por segundo,
pues a lo mejor tenemos nada más, vamos a suponer, si tuviéramos un registro de 100 años, a lo mejor nada más tenemos 20 o 30, ¿no? Eventos de ese tipo, ¿no? Bueno, entonces esa es la diferencia. Bueno, hay ciertos parámetros que describen a las muestras, como es la media. Ustedes saben que la media de una variable, pues es la suma de los datos dividido entre el número de datos, ¿no? Vamos a ver qué es la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, que son datos muy importantes. También pues se escribe la mediana, dentro de esas estadísticas, dentro de la estadística descriptiva, pues también está la mediana, la kurtosis, el coeficiente de correlación, el coeficiente de variación, como les decía, la desviación estándar, la varianza y la media, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante, bueno, las medidas de dispersión, pues tenemos la varianza. ¿Qué significa una medida de dispersión? Dice, la varianza se define en su forma más sencilla como el cuadrado de la desviación estándar, o también la varianza es igual al promedio de la suma de los cuadrados de las desviaciones medidas alrededor de la media. Entonces, la varianza me va a indicar qué tan cercanos nosotros estamos, nuestros datos están cercanos a la media, a la media de una muestra. Entonces, si nuestra varianza es muy alta, entonces nuestros datos se alejan mucho de la media. Si nuestra varianza es pequeña, o sea, la varianza debe ser siempre un valor positivo. La varianza de una constante es igual a cero. O sea, en este caso, de una constante, la varianza de una constante es igual a cero. Vamos a ver que sería constante si, por ejemplo, a la media, o sea, si tuviéramos valores, valores iguales iguales a, si usted, voy a poner aquí para que lo vea, voy a poner mi puntero láser. Entonces aquí tengo X, el valor de X, que significa es un valor de una muestra, ¿no? Y aquí tengo la media. Esta es mi media. Entonces, yo resto el valor del dato menos la media de esa muestra. Y si es una constante, si el mismo valor, o sea, si esta media fuera aquí una constante, pues la varianza sería igual a cero. Si este valor fuera constante, sería igual a cero, porque pues tendríamos el mismo valor de la media, el mismo valor de cada dato menos la media, que va a ser el mismo valor de cada dato, pues aquí me va a dar cero, ¿no? Aunque me va a dar cero. Y 1 entre 1, vamos a suponer que tenemos 100 datos, 100 menos 1, 99, y 0 entre un valor positivo, pues me da 0, ¿no? Sin embargo, si yo tengo aquí valores diferentes, pues siempre me tiene que dar positivo, ¿no? La varianza siempre va a ser positiva. Entonces es una medida son medidas de dispersión. ¿Qué tan dispersa está mi muestra con respecto a la media? Bueno, aquí viene la desviación estándar, también más o menos es una medida de dispersión. Dice, la desviación estándar se define también como la medida de variación de los valores con respecto a la media, debido a que precisamente en eso consiste, determinar la dispersión de los datos en torno a la media. Oscila entre valores reales positivos y el cero, ¿no? ¿Se dan cuenta? A ver, aquí tenemos la varianza, que es S al cuadrado, y aquí tenemos la desviación estándar. Si se dan cuenta, prácticamente es la misma ecuación, nada más que aquí la estoy tomando como S al cuadrado,
y aquí ya le estoy sacando la raíz, ¿no? O sea, es exactamente la misma ecuación, pero aquí ya le estoy sacando su raíz. Pues prácticamente es, digamos, es lo mismo, ¿no? Bueno, digamos que hay cierta, bueno, sacarle la raíz a un valor, pues ya es diferente a tener si no tuviéramos la raíz, ¿no? Fíjense lo que dice aquí: cuando la desviación estándar es igual a cero, indica que todos los elementos de la muestra objeto de estudio tienen exactamente el mismo valor, y se dice que no existe variación entre los elementos de la muestra. Por consiguiente, cuando se presentan los valores reales positivos, mientras mayor sea el valor de la desviación estándar, mayor será la variación de los elementos del conjunto de datos, lo cual puede lograrse fácilmente cuando se presentan uno o más valores que difieren drásticamente respecto a los demás. Es lo que les comentaba: cuando yo tengo un valor mayor ya sea desviación estándar o de la varianza, significa que tengo mayor dispersión. Y cuando tengo valores menores, significa que mi muestra no es tan dispersa, ¿no? Se acerca más a la media. Bueno, vamos a entrar a probabilidades y sus axiomas. Me voy a ir muy rapidito aquí. Ahí sí les voy a pedir una disculpa. Me voy a ir muy rapidito y después nos vamos a ir a los ejercicios, que eso a mí me gusta más ser un poco más práctico. Bueno, darles un poquito de teoría y más práctica. Bueno, vamos a ver que, bueno, la teoría de la probabilidad se basa en los siguientes acciones. Bueno, primero, ¿qué es la probabilidad? Dice, es la ocurrencia de un evento dado, es la ocurrencia de un evento dado, que es igual a la relación entre el número de sucesos favorables, que es el valor de m, en este caso, y el número de sucesos totales, que es el valor de n, y se encuentra dado por la relación m entre n. Entonces, si aquí en el número de sucesos favorables contra el número de sucesos totales, vamos a poner, yo tengo una moneda águila sol. Si yo la tirara 100 veces esa moneda, ¿cuál sería la probabilidad de que me cayera águila o que me cayera sol? ¿Cuál sería esa probabilidad? Pregunto. 50-50. Exactamente, nos acercaríamos mucho al 50%, ¿no? Al 0.5, ¿no? Entonces, ese sí, nada más tengo dos sucesos, digamos, en este caso, el águila y sol, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver que eso es muy importante. Los axiomas de la probabilidad es que siempre la probabilidad de ocurrencia de un evento cualquiera, o sea, precipitación, caudales, siempre tiene un valor que va entre 0 y 1. O sea, las probabilidades de un evento están entre 0 y 1. Puede tomar ese rango entre 0 y 1, ¿no? 0 no ocurre, 1 ocurre, y entre 0 y 1, pues ocurre, ¿no? Entre el rango, entre vamos a poner punto 1 y punto 99, pues ocurre, ¿no? Y 0 es que no ocurrió y 1 ocurrió. Bueno, cuando el evento X, cuando para un evento X cualquiera ocurre que el número de sucesos favorables es igual al número de sucesos totales, se dice que el evento X es seguro o cierto, y entonces la probabilidad es igual a 1. Entonces, cuando ocurre que estos dos, el número de sucesos favorables y el número de eventos totales es igual, entonces su probabilidad es 1, eso ocurre siempre. Ahora tenemos el 3. Si X1 y X2 son dos eventos independientes y mutuamente excluyentes, entonces podemos decir que la probabilidad de que el evento 1
sea unión, o sea, aquí tenemos la unión. La probabilidad de que el evento 1 unión el evento 2, las probabilidades es igual. O sea, esas probabilidades de la ocurrencia de dos eventos que son independientes y mutuamente excluyentes, ahorita vamos a ver qué significa independientes y mutuamente excluyentes, pues va a ser la suma de la probabilidad del evento 1 más la probabilidad del evento 2. ¿Qué significa? Significa que la probabilidad del conjunto unión de dos eventos es igual a la suma de las probabilidades del evento 1 y del evento 2. Dos eventos son independientes si la probabilidad de ocurrencia de uno no se ve afectada por la del otro. O sea, son independientes si uno no se ve afectada, o sea, si un evento que ocurre no tiene no le afecta a otro evento. Entonces podríamos decir que la lluvia o los caudales, vamos a hablar de dos eventos, un sismo y vamos a poner una represa en la cual está a su capacidad límite. Y vamos a hablar de un sismo de magnitud 7 u 8. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra esos dos eventos? La probabilidad es muy baja. Entonces, o sea, de que en el mismo instante que está ocurriendo, digamos, un evento de lluvia extrema, hay un evento de un sismo de categoría 9 o de categoría 8, y donde pueda fallar, vamos a, entre comillas, pueda fallar una presa, ¿no? Entonces, prácticamente, pues si calculamos las probabilidades, pues prácticamente diríamos que son independientes, porque serían probabilidades muy bajas. Entonces, digamos, son dos eventos que podríamos decir, llamarles mutuamente excluyentes. Sin embargo, pueden, digamos, entre comillas, tendrá una probabilidad muy bajísima de que ocurrieran los dos al mismo tiempo, pero podríamos llamarle que son excluyentes, porque son independientes, porque pues que ocurra una lluvia extrema con un huracán y que una represa esté completamente a su máxima capacidad y esté descargando, a que ocurra en ese instante ocurra un sismo de categoría 9, o póngale ahí una categoría 9.1, 9.2, que sería pues un megasismo, y que se destruya esa presa, pues es una probabilidad bajísima. O sea, prácticamente pues yo le llamaría prácticamente independiente, ¿no? Bueno, a eso yo le llamaría independiente. Bueno, y se dice que son mutuamente excluyentes cuando la ocurrencia de uno imposibilita la ocurrencia del otro. A ver, la ocurrencia del uno, o sea, si ocurre uno, no puede ocurrir el otro. ¿Qué ejemplo les podría dar? Si ocurre uno, en hidrología, si ocurre uno, no ocurre el otro. Bueno, a ver, por ejemplo, la ocurrencia de uno no puede, son excluyentes cuando la ocurrencia de uno imposibilita la ocurrencia del otro. A ver qué ejemplo les puedo dar. A ver, por ejemplo, no, pero está muy, el ejemplo, se me viene al ejemplo, se me viene a la mente un ejemplo, pero está medio, a ver, son excluyentes cuando, o sea, cuando la ocurrencia de uno imposibilita la ocurrencia del otro. Vamos a ver, cuando ocurre un caudal, vamos a suponer, está ocurriendo un caudal, estoy aforando en una estación hidrométrica y está pasando, digamos,
un caudal enorme, ¿no? Ese es un evento, pero al mismo tiempo, o sea, vamos a poner un año donde hubo muchas lluvias, pero ese mismo año yo no, no puedo decir que en ese mismo año donde hubo muchas lluvias, imposibilita la ocurrencia de un evento de sequías. ¿Por qué? Porque en el registro de lluvias y caudales yo tengo que ese año fue muy lluvioso. Por lo tanto, imposibilita a que se produzca otro evento que son las sequías. Entonces, o es uno o es el otro, pero no puede ocurrir al mismo tiempo los dos. Entonces, ese es otro tipo, es un ejemplo de que la ocurrencia del uno imposibilita la ocurrencia del otro. O al contrario, si estoy en una época de extrema sequía, pues lógicamente pues no está lloviendo, ¿no? Entonces, por lo tanto, digo, no hay una precipitación extrema o no hubo precipitaciones extremas, por lo tanto, la sequía o el bajo caudal que tiene un río durante un año, durante un evento de sequía extrema, pues no puede ocurrir en un evento, o sea, no puede ser compatible con un año completamente lluvioso, ¿verdad? Entonces son dos eventos completamente, sequías y eventos extremos, o lluvias extremas son, digamos que son mutuamente excluyentes, o sea, ocurre uno, ocurre otro, no hay de otra. Es decir, no pueden ocurrir simultáneamente. Eso es esas probabilidades. Bueno, entonces, bueno, este es un ejemplo que está en el libro de Aparicio, donde yo tengo ahí rápidamente, tengo las precipitaciones máximas anuales desde 1951 a 1979, ¿no? Entonces tengo el número de sucesos son 29. A ver, y me pregunta, las preguntas son las máximas anuales en 24 horas, es decir, en este año se registró en los 365 días, en 1951 se registró que la máxima precipitación que ocurrió en 1951 fue de 55.3 milímetros. Entonces, y así para cada año, ¿no? Entonces, me pregunto, la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la precipitación máxima anual en 24 horas sea mayor de 70 milímetros? Ah, bueno, yo ya sé que son 29 datos y voy a contar los datos que son mayores de 70 milímetros. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdón, sí, perdón, menores. Tengo 1, 2, 1, 2, sí, perdón, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Fueron 5, dice que son aquí menores, me dice que son 7, entonces son 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 3, 4, sí son 4, bueno, sí son 7. Perdón, ya ustedes ya lo visualizaron, pues sí son 7. Entonces, pues 7 eventos que son menores a 70 milímetros, entre 29, entonces es 0.24 su probabilidad. Y los mayores a 100 milímetros, pues dice que son 9, pues si los contamos, pues van a ser 9, entre 29 son 0.31, tiene una probabilidad del 31%. Y entre 70 y 100, entre el 70 y 100, pues voy a agarrar el 1 y le resto las dos probabilidades y me va a dar que entre el 1 y el 100 tengo el 44% de probabilidades de ocurrencia de esos eventos. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a entrar ya a las funciones de distribución de probabilidades. Fíjense que si yo tengo dos dados y tirar 36 veces esos dados,
Acuérdense que los dados tienen, ¿cuántas caras? Tienen 6 caras, ¿no? Tienen del 1 al 6. Vamos a suponer que tirar yo esos dados y el primer tiro me cayera 1 y 1 y es igual a 2, el segundo tiro 1 y 2 es igual a 3, el segundo 3, o sea, me cayeran los 36 estos. Fíjense que estos es una variable que, de tipo, ¿qué tipo de variable es? Aleatoria, perdón, continua o discreta. El tiro de 2 dados. ¿Continua o discreta? ¿Qué tipo de variable sería? Si yo me pongo a jugar dados. ¿Qué tipo de variable sería? ¿Discreta o continua? ¿Continua? No. Porque nada más, ¿cuántos, hasta cuánto, hasta cuántos, cuál es mi límite que tengo yo? De posibilidades. ¿Qué tiro de posibilidad? De límite de posibilidades, ¿eh? O sea, imagínense, claro, si lo hago un millón de veces, pues, pero al hacerlo un millón de veces también tiene un límite. O sea, si tiro un millón de veces en los dados, ¿cuál es su límite? El límite que alcanzo, que puedo alcanzar. El 12, porque pues 12, ¿sí o no? O sea, hay dos, digamos que hay, perdón, aquí está, vean. El número de valores que puedo tomar la variable aleatoria X es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es decir, es discreta porque puede tomar 1, 2, 3, 4, 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea, puede tomar 11 valores. Entonces, por lo tanto, es una variable discreta. Vamos a suponer que ya hice mis 36 tiros y ya me quedó esto. Me quedó esto, ¿no? Entonces, si yo graficara, entonces yo tendría lo siguiente. El número posible de resultados de los dados, pues 2, 3, 4, 5, 6, de 2 a 12, que son los 9. Los favorables, por ejemplo, para 2 es 1. Entonces me voy aquí. Para 2 es 1. Aquí nada más 1 más 1 es 2. Entonces nada más para 2, nada más tengo 1. Para 3 tengo 2. Para 4 tengo 3. Para 5 tengo 4. Para 6 tengo 1, 2, 3, 4, 5. Para 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para 8 tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es lo que yo tengo acá. Entonces el número de resultados favorables para 2 es 1, para 3 es 2, para 4 es 3, para 7 es 6, para 8 es 5, para 9 es 4. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo las probabilidades. Entonces lo voy a dividir 1 entre el número de sucesos, 1 entre 36, porque lo tiré 36 veces, ¿no? Entonces el número fueron 36, entonces mi probabilidad de que me caiga 1, pues es del 0.028. De que me caiga 2, aumenta a 0.056. ¿Y cuál es la más probable? Pues esta, de que me caiga un resultado de 7 es lo más probable, es el 0.16%, casi el 0.17%. Estas serían las probabilidades. Si yo graficara estas probabilidades, las graficaría de esta forma. O sea, sería probabilidad contra los valores, ¿sí o no? Y aquí tendría la suma de estas probabilidades. Si la sumo, me va a dar 1. Por eso digo que va de 0 a 1. Mi probabilidad va de 0 a 1. Entonces, aquí yo tengo entonces, si se dan cuenta, de forma discreta yo lo hago así, en barritas. Entonces, si ustedes juegan a los dados, entonces siempre
lo más probable, digo, tiene mayores, probabilidades el 7. Que les caiga un número 7 a que les caiga un número 2, ¿no? Entonces, porque tiene casi el punto 17, casi el punto 17% de probabilidades de que les caiga. Y conforme, ese es el máximo, y conforme el 8 van disminuyendo las probabilidades, hasta un 12 que prácticamente disminuye. A esto, ¿cómo le llaman? Ustedes ya vieron estadística. ¿Esto qué sería? Así sí, ¿esto qué sería? Campana de Newton, creo que se llama. ¿No era la de Gauss, campana de Gauss o algo así? Campana de Gauss, Ah, exactamente, donde ese. las probabilidades se distribuyen muy bien entre la media hacia la derecha y la media hacia la izquierda. Bueno, entonces eso sería esto le llamaríamos la función masa de probabilidad discreta, ¿no? Porque son probabilidades discretas. Esa es la función masa. Ahora si yo, lo que yo tengo aquí es el acumulado. O sea, es graficar esto contra los valores contra estos, a ver, contra estos valores, es contra estos valores. Entonces, valor X, entonces es la sumatoria. Entonces, acuérdense que dijimos que las probabilidades van ¿qué? Entre 0 y 1. Entonces, van entre 0 y 1. Esa es la suma, ¿no? Entonces, a esta función, pues, le llamamos eje de X. Es las probabilidades acumuladas, ¿no? Son las acumuladas. Se lee como la probabilidad de que la variable X tome un valor menor o igual a X, a esto. Y este es el acumulado de probabilidades. Ahora, si yo tengo una variable aleatoria continua, si es una variable aleatoria continua, entonces puede tomar cualquier valor, ¿sí o no? Discreta lo va a hacer en cuadritos, pero si es continua, puede tomar cualquier valor. Cuando el número n de valores puede tomar una variable aleatoria x es infinito, se dice que dicha variable aleatoria es continua. Por ejemplo, los volúmenes de escurrimientos diarios de un río puede tomar valores desde 0 hasta infinito, ¿no? Pero pues, por supuesto, como les digo, con las precipitaciones, pues, ¿hasta dónde vamos a llegar con las precipitaciones? Pues, digo, cada año o cada década se puede ir aumentando, ¿no? Según el cambio climático, ¿no? Pero pues tampoco vamos a llegar al diluvio universal. Bueno, pero en fin. Entonces, eso maneja digamos, bueno, es una forma de describir, ¿no? Y seguramente, si ustedes se dan cuenta, esta es una función de probabilidades en las cuales las probabilidades, las que son más probables que caigan, pues están aquí, y las que tienen menos probabilidades se van hacia acá, ¿no? Se van hacia acá. Bueno, si comienza de 0, pues va hacia acá, y si comienza acá, se va a infinito, ¿no? Bueno, entonces, una función como esta se llama función densidad de probabilidades, y tiene las siguientes probabilidades, que dice que la curva siempre es positiva. O sea, la función está hacia arriba, ¿no? No puede estar hacia abajo, ¿no? Si yo quiero calcular el área bajo esa curva, o sea, si quiero calcular las probabilidades del área bajo esa curva, si lo desde menos infinito más infinito, sería igual a 1. O sea, calcular su probabilidad, ¿no? Que va desde menos infinito hasta infinito, ¿no? Y si yo quisiera calcular las probabilidades entre dos variables, entre A y B, por ejemplo, tendría que las probabilidades sería la sumatoria, sería el volumen de las probabilidades entre A y B, sería el volumen que tengo acá, en esta área, ¿no? Serían
A y B son los valores cualquiera de X con la condición de que A sea mayor que B. Entonces aquí tendría esas probabilidades si yo quisiera encontrar entre un rango, ¿no? Bueno, entonces lo mismo funciona, bueno, aquí lo mismo funciona, bueno, aquí el acumulado, la función acumulada debe ser 1. Bueno, ahí hay un error, un pequeño error aquí. Va de 0 a 1, ¿no? Bueno, pero aquí me aparece como 1.2. Bueno, pero debe ser de 0 a 1. Entonces, por acá. Entonces, a esto lo definimos como desde X, un valor cualquiera de X, hasta menos infinito, ¿no? A ver, si nosotros quisiéramos calcular el acumulado de las probabilidades, pues va desde de X, desde menos infinito, de X, debería ser de X a más infinito. Bueno, matemáticamente se muestra que la función densidad, o sea, esta es la función, es la derivada de la función de distribución. O sea, la derivada de esto es la función. ¿Qué propiedades tiene? Que la función va de 0 a 1, ¿no? Va de 0 a 1. Bueno, aquí hay un error. Aquí no es 1.20, debe ser 1. Va de 0 a 1. Cuando tiene a menos infinito, pues es igual a 0. Cuando tiende a más infinito, es igual a 1. Sí, perdón, sí está bien, porque cuando tiene a menos infinito, pues va a ser igual a 0. Cuando tiene menos infinito es igual a 0, y cuando tiende a más infinito es igual a 1. Y bueno, si yo quiero saber un valor de la función de densidad, perdón, de la función de distribución, de esta función, de un valor X digamos, entre X de 4 a 6, por ejemplo, es mayor, que debe ser mayor o igual que la función X, si X es mayor o igual que 0. Entonces, esto es lo que me está diciendo, es que la función, si yo tengo entre X, entre la función evaluada en X más otro valor, es mayor o igual que la función evaluada en X, siempre y cuando E sea mayor o igual que 0, ¿no? Bueno, y aquí me está diciendo que si yo quiero entre un rango de probabilidades de la función de densidad de probabilidades, va a ser la función en B menos la función en A. Bueno, aquí vamos a entrar a la función de distribución de probabilidades usadas en hidrología. Ahí les presento las que vienen en el libro de Aparicio. Y en el libro de Aparicio vienen esas 5 funciones de distribución de probabilidades. Viene la normal, la log normal, la Pearson 3, la Gumbel, doble Gumbel. Entonces, dice que las distribuciones normal y log normal son generalmente apropiadas para variables aleatorias que cubren todo el rango de valores desde los resultados posibles de un experimento bajo análisis. En este caso pueden ser los volúmenes de escurrimiento mensual de un río, por ejemplo, y la función Gumbel para el análisis de valores extremos, como son los gastos máximos o mínimos. Vamos a continuar. Vamos a ver que no nada más esas funciones de distribución de probabilidades existen, sino existen muchas funciones de distribución de probabilidades. Bueno, aquí puse algunas nada más, hay muchas más. Entonces, por ejemplo, la CQRT Max, esta la utiliza mucho en España. Fíjense que en Estados Unidos utilizan mucho la Pearson tipo 3. Aquí en México utilizamos Gumbel y la doble Gumbel. Fíjense que de TCB significa de 2 componentes de valores extremos, que es
es muy similar a la doble Gumbel. La doble Gumbel fue básicamente desarrollada por el doctor González Villarreal. El doctor González Villarreal, él está en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y desarrolló esa función. Esa función la desarrolló como en los años 70 más o menos. Y fíjense que jamás la publicó, jamás él sacó un paper, un paper en una revista de hidrología, pero hay documentos de los años 70, incluso pues, por ahí están los documentos, yo lo tengo, es de los años 70, y a partir de la función de Gumbel-Gumbel, pues se ha aplicado desde los años 70, nada más en México, pero resulta que está la distribución TCB, que es muy similar a la doble Gumbel, que esa la describieron dos italianos y que la publicaron en 1985, que es prácticamente similar, es prácticamente la doble Gumbel. Desafortunadamente el doctor Villarreal pues no hizo ninguna publicación, ningún paper. Entonces pues los que se llevaron todo a nivel mundial, se llevaron todo los créditos, pues son, creo que se llama Rossi, se apellida Rossi, son dos italianos, Rossi, uno de apellido Rossi y el otro no recuerdo. Por ahí están los papers, las publicaciones. Sin embargo, pues el doctor Villarreal pues lo trabajó en los años 70. Y pues, también está el documento de los años 70 escrito, y si ustedes lo buscan en la página del Instituto de Ingeniería, por ahí lo van a encontrar. Bueno, entonces, digamos, muchas veces en algún país utilizan la Gumbel, otros países utilizan la general de valores extremos. Bueno, depende de en qué región nos encontremos. La distribución doble Gumbel y la Gumbel la utilizamos mucho en México porque la doble Gumbel corresponde vamos a ver que corresponde a eventos que ocurren de precipitaciones que muchas veces pueden ser de tipo convectivas y generalmente generan precipitaciones no tan altas, y la otra parte de la función es para eventos extremos, o sea, huracanes, ciclones, tormentas tropicales, no lluvias convectivas. Acuérdense que vimos las dos formas de llover, ¿no? La de tipo convectivo y la de tipo, por los huracanes, debido a los huracanes, ¿no? Entonces, tenemos dos poblaciones, ¿no? Dos grupos de datos, o dos muestras, ¿no? Una muestra que es, bueno, se le llama de dos poblaciones, también la pueden encontrar como dos poblaciones, pero pues no son, como yo, si me voy a lo que les explicaba anterior, una población, pues, pues es una gama amplia de datos. En este caso son dos muestras, ahí sí hay una con datos que se ocasionan por lluvias convectivas, pueden ser lluvias convectivas, y la otra que pueden ser por lluvias convectivas o lluvias orográficas, y la otra pues son por eventos ciclónicos, ¿no? Que ocurren precipitaciones muy intensas, ¿no? Entonces por eso se utiliza aquí en México la función doble Gumbel. Bueno, y vamos a ver más adelante. Bueno, esta lo utilizan mucho los españoles, la Securate Max. Aquí la TCB la utilizan los italianos, también los españoles. Y bueno, y tenemos toda aquí una serie de distribuciones. Por ahí tengo más distribuciones, pero bueno, es la que. Bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, la distribución normal. Vean. No me voy a poner a describir toda la función, todas las funciones, pero aquí tenemos la función de densidad. Acuérdense que habíamos dicho que aquí tenemos las distribuciones normales. Aquí gráficamente ustedes las pueden observar que pues tienen un comportamiento de tipo normal. Dependiendo
de sus dos variables, de que mu, que es la media, y mu, la media, y se me va el nombre de esta letra griega. Bueno, y perdón, se me va el nombre de la letra griega esta, perdón. Entonces, depende de estas dos variables. Entonces, creo que es la desviación estándar. Es la media, perdón, es la media y la desviación estándar, pero se me va el nombre de la letra griega, una disculpa. Entonces son la media va a ser, pues, en este caso, bueno, en el caso, se dice que es 0 y la desviación estándar, pues es 0.2 para la rojita. Sin embargo, pues nosotros sabemos que o sea, estamos hablando de su posición con respecto a al eje X. Por ejemplo, su posición X es aquí 0, por eso digo que es 0. Sin embargo, su desviación estándar es 0.2. Perdón, para la roja. Tenemos para la verde, tenemos también su media, es que es 0, digamos, en este rango. Si tuviéramos los variables que tuvieran, ¿cómo se llama? Valores negativos y positivos, ¿no? Ahorita no estoy hablando de lluvias, güey. Pero bueno, entonces su media, pues aquí, vean, aquí están negativos y positivos. Bueno, y en el caso de la verdecita tendríamos una desviación estándar de 1. Bueno, luego viene la que es morada, que es esta. Si se dan cuenta, tiene una desviación estándar mayor, entonces es una dispersión, tiene mayor dispersión. Sin embargo, la roja tiene menor dispersión porque la desviación estándar es menor. Conforme nosotros vamos acercándonos acá, o vamos en estas tres, sobre todo en estas primeras tres, vemos que la roja, la verde y la azul, o la morada, perdón, es la azul esta que está acá, la que yo tengo señalada aquí, vemos que conforme su desviación estándar va siendo mayor, su dispersión se va aplanando más. ¿Qué significa? Que los datos son más dispersos. Y aquí, cuando tenemos la desviación estándar de 0.2, significa que los datos son son menos dispersos. Por eso tenemos este valor más estrecho. Sin embargo, aquí tenemos una media, para este caso, de una función normal, una distribución normal. Tenemos una media de -2 y tenemos una desviación estándar de 0.5. Entonces, tenemos digamos, hay un corrimiento hacia la izquierda, ¿no? Y también su forma de representar el acumulado, ¿no? Que va de cero, de sus probabilidades, el acumulado de probabilidades, ¿no? Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, las tres que tenemos aquí, pues la que tiene, digamos, una mayor pendiente, pues es la primera, ¿no? La primera, la que tiene una desviación estándar menor. Conforme va tendiendo a tener menos pendiente, la desviación estándar es mayor. Y en este caso de la morada, pues la función el acumulado de la función de distribuciones, pues se desvía un poco, ¿no? Se desvía un poco, puesto que su media, digamos, está en -2, ¿no? Entonces si nosotros hacemos la gráfica de estas funciones, así los vamos, digamos, si graficáramos estos datos de estas funciones, de esta y de esta, pues esto es lo que nos daría, ¿no? Esto es lo que obtendríamos con valores continuos, ¿no? Me voy a saltar, digamos, toda la parte teórica. Bueno, me voy a saltar esta parte teórica. Bueno, aquí tenemos la distribución normal, que pues también tiene la log normal, pues generalmente tiende a formar este pico de esta forma. También está en base a dos parámetros, alfa y beta, y dependiendo de esos parámetros, pues
se va haciendo más pequeña y se va disparando más. Y esto va también la función de el acumulado, pues las probabilidades acumuladas pues se van también, dependiendo de los valores de alfa y beta, pues van cambiando acá. Bueno, esa es la distribución log normal. Tenemos la distribución gamma 3 o gamma de 3 parámetros, pues donde podemos ver que ahí sí tenemos K, bueno, tenemos aquí tenemos 3 parámetros, alfa 1, beta 1 y delta 1. Entonces, los valores necesitamos calcular los valores de esos parámetros para poder encontrar la función, para poder encontrar la media, la desviación estándar y esto que es gamma, el valor de gamma. Bueno, entonces, y bueno, aquí tenemos el comportamiento según el valor, según tengamos el valor en este caso son de 2 variables, fíjense, de K, que K, el valor de K y el valor de teta. Bueno, pero la función gamma, bueno, no está aquí, no está definido bien aquí K. ¿Qué es K y qué es teta? Bueno, aquí tenemos la distribución de valores extremos tipo 1, que la conocemos como Gumbel. La distribución Gumbel. Entonces, pues ahí la Gumbel tiene 2 parámetros, alfa y beta, que uno está con respecto a la ¿qué es? Varianza. Varianza, el otro está con respecto a la media, ¿no? Perdón, con la desviación estándar, con esto calculamos alfa y beta la calculamos con la media. Bueno, pero no se preocupen porque por ahí, bueno, y tenemos la distribución doble Gumbel, que es se representa de esa forma, donde tenemos aquí las 2 funciones Gumbel, donde tenemos P, que es la probabilidad de ocurrencia de que cualquier año los gastos o precipitaciones máximas no sean producidas por un ciclón, ¿no? Bueno, entonces, esta es la función, que les digo que esta función la creó el doctor González Villarreal. Bueno, bueno, ahora, si me preguntan para qué, y eso para qué nos lo está enseñando, para qué sirve. Bueno, anteriormente habíamos comentado que dentro de los datos que nosotros vamos recolectando, ya sea de precipitaciones, cualquier dato aleatorio, nosotros podemos inferir de datos históricos, inferir hacia el futuro, qué puede ocurrir en el futuro. Y entonces nosotros podemos ajustar a esos datos aleatorios esas funciones de distribución de probabilidades que acabamos de ver, y ahorita lo vamos a ver, para inferir en el futuro que si yo quisiera calcular en el futuro que una lluvia, por ejemplo, para un periodo de retorno de 100 años. Ya vimos el concepto de periodo de retorno. Entonces, acuérdense que el periodo de retorno es la frecuencia con que ocurre un evento, ¿no? Entonces, nos va a servir para ajustar esos datos aleatorios a una función de distribución. Por ejemplo, si ajustáramos una muestra de datos de precipitaciones a esas 5 funciones que les acabo de enseñar, se las ajustara a las 5 funciones, entonces veríamos que algunas se ajustan mejor que otras, es decir, hay menor error entre los datos, en los datos ajustados, que los datos, en algunas va a haber el menor error.
Entonces, donde existe el menor error de ajuste, esa es la función la cual nosotros debemos de utilizarla. Entonces, los límites de aplicabilidad puede ser un análisis gráfico, es decir, donde yo tenga papel Gumbel, por ejemplo, sea una distribución Gumbel, pongo los puntitos de la distribución. Bueno, por aquí tengo varios papeles de probabilidad. Bueno, voy a subírselos no lo tengo todos, pero tengo algunos papeles de funciones de distribuciones de probabilidad, donde pues podemos poner los puntos, por ejemplo, de los datos, y nosotros trazarlo. Antiguamente así se hacía, trazarlos de forma manual, de tal forma que se ajuste. Claro, tenía que ser con regla, ¿no? Con una regla. Digo, yo no lo llegué a hacer porque ya existía, cuando yo trabajé con esto ya existían programas, les voy a enseñar un programa. Entonces, un programa que ya existía. Entonces, pues no llegué a trabajar con regla y lápiz, ya existía un programa. Entonces, pero pues los ingenieros que trabajaron en los años 70, pues sí tenían que tener mucha experiencia para hacer ajustar esos datos con hojas de funciones de distribución de probabilidades y una escuadra, ¿no? Para ajustarlo y poder inferir algo hacia el futuro. Y bueno, y tenemos el error cuadrático mínimo, que pues, pues se calcula con los datos que tenemos menos los datos calculados, y en base a eso obtenemos un error. Bueno, hay un montón de programas. Aquí les presento programas que pueden utilizarse para ajustar funciones de distribución de probabilidades. Bueno, por aquí también les voy a mostrar algunos que hice en MATCAD. En MATCAD. Otros los hice en Excel. Y bueno, entonces vamos a ver. Y muchos de esos que están aquí son gratuitos y algunos son comprados. Por ejemplo, el CFIT es comprado, el X más B es comprado, el AX se puede obtener se le escribe al autor, y el autor es probable que lo hicieron. Ese fue el primer programa que se tuvo aquí en México. Y el autor lo hicieron en el CENAPRED. Es que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Ahí alguien lo programó, hizo el programa, y pues ya se puede aplicar. La FIMS es gratuito también, hay que descargarlo. El FREC es gratuito, Xtremes creo que es gratuito. Bueno, el MATCAD pues no es un programa gratuito, pero pues se puede hacer en Excel, pues todos tienen Excel. Retorno creo que es programa gratuito. Bueno, y el análisis de frecuencia es un programa que hizo una profesora de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Lo hizo, y bueno, y ese es el que ustedes, si van a ese capítulo, del capítulo de distribución de probabilidades, es el que ustedes tienen ahí, lo pueden descargar. Bueno, el que les puse. Bueno, aquí tengo el programa de el AX. Yo voy a meter una serie de datos. Voy a ajustar. A ver, voy a ver el zoom. A ver, primero tengo los datos. Esos son los datos. Luego aquí. Bueno, aquí, por ejemplo, los datos de Berriozábal. Ese es el programa. Luego me voy. Aquí están los datos. Les digo, ok, que me los ajuste. Y fíjense, lo que me da aquí son estas funciones: la normal, log normal, la Gumbel, la exponencial, la gamma y la doble Gumbel. Y fíjense que aquí están los errores. Dice resumen de errores estándar. O sea, ya me los calcula. De errores estándar. Entonces, este es para 2 parámetros, para 3 parámetros. Hay, por ejemplo,
digamos, cuando se calculan las funciones, se pueden calcular los parámetros, pero se pueden calcular los parámetros, se llama por momentos o por máxima verosimilitud. Muchas veces los ajustes por momentos funcionan mejor. Bueno, pero no hay que es por momentos, que es máxima verosimilitud. Y son cálculos que se hacen para estimar esos parámetros y encontrar unas ecuaciones que pueden ayudar a mejorar el ajuste o a mejorar que se ajuste mejor la función a los datos. Entonces tenemos por momentos y por máxima verosimilitud. Entonces aquí me dio el mínimo error estándar, que fue de 5.630. Entonces 5.630 es la Gumbel por momentos. La Gumbel por momentos es 5.630. Entonces aquí viene calculado por la función Gumbel por momentos. Entonces yo hago el cálculo. Entonces de la Gumbel, aquí me encuentro los puntitos azules, son los datos que encontré en las estaciones. Y la roja es la función Gumbel, la función ajustada. Si ustedes se dan cuenta ya aquí, yo ya al extrapolar, yo ya voy a obtener aquí los datos. Esas fueron precipitaciones, son precipitaciones las que estoy ajustando aquí. Son precipitaciones. Por lo tanto, aquí yo ya voy para 2 años ya ajustadas a periodos de retorno. Para 2, 5, 10, 20, 50, hasta 10,000 años de periodo de retorno. ¿Cuántos datos son? A ver, déjenme ver cuántos datos son. A ver si son 56 datos. Entonces, aquí 56, o sea, tener 56 datos y tratar de encontrar para un periodo de retorno de 1000 años es bastante arriesgado. Quizá llegue hasta el periodo de retorno de 100 años, porque 56 datos, pues todavía digamos, es una buena cantidad de datos. Entonces, ya para 10,000 años de periodo de retorno, imagínense, ajustarlo con 56 datos, pues ya no es muy confiable, o sea, o me puede quedar o sea, yo cuando haga un diseño para un vertedor, si lo hago con 56 datos, entonces o sea, no voy a estar muy seguro, porque con 56 datos, sin contar un vertedor que necesita tener, de una presa que necesita tener ese vertedor, que necesita tener que pase por ahí un caudal de 10,000 años de periodo de retorno o de 5,000 años de periodo de retorno, pues con 50 datos o 56 datos, pues ahí sí no estaría yo muy seguro y ya aplicaría otro tipo de técnica que se llama técnicas de regionalización. Es decir, que en lugar de una sola estación, como aquí, esto es una sola estación, es la estación Berriozábal. Entonces, la regionalización es agarrar un grupo de estaciones que están dentro de la misma cuenca y fuera de la cuenca, calcularle sus características estadísticas y unirlas y unir esos datos. Y en lugar de, por ejemplo, vamos a poner, tengo 20 estaciones y cada estación tiene 50 datos, entonces 20 por 50, entonces estaremos hablando de, en una regionalización de 20 por 50, estaremos a 20 por 50, tenemos de 1000 datos. Entonces ya con 1000 datos, pues ya me aviento pues el periodo de retorno de 10,000 años, o por lo menos el de 2,000 años, ¿no? Pero bueno, entonces eso es el de 10,000 años, pues a lo mejor también el 1000 datos es el 10%, ¿no? Es el 10% de datos que necesito para calcular para 10,000 años, ¿no? Necesitaría aproximadamente 10,000 años. Dice que pues aproximadamente necesitaría 5,000 años. Perdón, 5,000 datos, no 1000.
5,000 datos. Ya con 1,000 estaría entre 2,000 y los 5,000. Bueno, pero eso no, digamos, no nos corresponde ahorita porque, bueno, la regionalización ya es una técnica más, digamos, más compleja que generalmente pues requiere un análisis estadístico mayor y entonces pues vamos a, eso únicamente lo hago cuando, por ejemplo, tengo tesistas y quieren vamos a aplicar una técnica estadística. Entonces ahí pues yo enseño ese tipo de técnicas, ¿no? De regionalización. Fíjense que aquí está la estación Motocintla y aquí tengo con la función de 2 componentes de valores extremos. ¿Se dan cuenta? Aquí estos datos están bastante disparados, entonces, y estos están menos disparados. Entonces, tengo 2 poblaciones. Estas, que seguramente son datos de eventos extremos. Esta puede ser de la de Stan. Esta es Stan, esta es del 98. Y vean, y aquí tengo datos que no corren. Digamos, aquí tengo un grupo y aquí tengo otro grupo. Entonces, ahí tengo 2 grupos, por eso, bueno, de 2 componentes de valores extremos, se llama. Y esto lo pueden descargar ustedes. Está en el Departamento de Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. Hay que instalar el programita, el programita y creo que se necesita otro programa que creo que ahí mismo se puede descargar. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, esto es para, a ver, déjenme ver esto creo que fue esto es para precipitar. Bueno, y aquí está, vea, y aquí están los datos, aquí le llaman cuantiles, aquí están para 5, 10, 25, 80, 100, 500, 1000, 500 y 10,000 años de periodo de retorno. Aquí son para precipitaciones. Aquí tenemos una tabla de Excel, esta yo la realicé. Está hecho para caudales. Es el ejemplo que viene en el libro de Aparicio. En el ejemplo que viene en el libro de Aparicio. Entonces, pues es el ajuste. Pero aquí no estoy utilizando. Acuérdense muy bien. Una cosa son caudales y otra cosa son precipitaciones. Entonces, a la hora de que hagan su proyecto, no se vayan a equivocar, porque después ahí se equivocan, me meten caudales en lugar de precipitar, me lo hacen al revés. Bueno, entonces, bueno, aquí tenemos, en este caso yo lo que ajusté son caudales, no precipitaciones. Es el problema que viene en el libro de Aparicio. Si usted revisa, son los mismos datos que vienen en el problema de Aparicio. Bueno, aquí tengo calculados los errores. El error cuadrático mínimo y el error estándar. Bueno, aquí tengo la log normal, la distribución log normal. Aquí tengo los periodos de retorno y los caudales asociados a esos periodos de retorno. Aquí tengo la distribución Gumbel también. Bueno, aquí tengo los parámetros calculados, alfa y beta, o los caudales, y con la distribución Gumbel, caudales y periodos de retorno. Aquí tengo con la doble Gumbel. Entonces, si ven aquí, pues ya aquí puse 7 datos como ciclónicos. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Estos como ciclónicos. Y los demás los puse como datos no ciclónicos. Entonces calculé cómo lo calculan, como viene en el libro de Aparicio. Y aquí vienen por aquí, bueno, aquí no aparecen, aquí no se ven los errores. Aquí están. No, sí, no vienen aquí los errores. Sin embargo, pues aquí vienen los datos, los periodos de retorno y los caudales asociados a periodos de retorno. Bueno, aquí, fíjense que aquí voy aplicando las ecuaciones o las formulitas que vimos, que vimos al inicio. Bueno, y aquí, bueno, viene la prueba de, fíjense que estas pruebas de Kolmogorov-Smirnov,
me indican qué estaciones, digamos, son adecuadas para donde dice pasa y no pasa, significa, por ejemplo, que en la normal dice que no pasa, o sea, porque hay ciertas restricciones, ¿no? Cuando se aplica esta prueba de Kolmogorov-Smirnov. Entonces hay ciertas restricciones, por lo tanto no pasa, esta pasó la prueba. Bueno, esta no pasó, tampoco pasó. Dice que a mí no me gusta utilizar eso. Está aquí, bueno, la prueba G cuadrada también. Y aquí en la G cuadrada todos pasaron. Sin embargo, la que obtuvo el menor dato, pues fue la doble Gumbel. Tampoco me gusta utilizar esa G cuadrada. Yo me voy mejor por en este caso, los errores el error estándar y el error cuadrático mínimo, que es el más sencillo. Y si ustedes se dan cuenta, el menor error estándar es la Gumbel y esa es la doble Gumbel. Entonces, la mejor función que se ajustaron a esos caudales fue la Gumbel. Entonces, con estas yo podría trabajar para hacer cualquier diseño, ¿no? Bueno, entonces, a ver qué tiempo nos queda. A ver. Bueno, nos quedan 10 minutos. Entonces, bueno, únicamente bueno, en la siguiente clase vamos a hacer un ejercicio. Aquí, si por favor descargan, ahí lo tienen, esto lo tienen ustedes ahí en Educat. Tienen esto, y a ver, creo que tienen esto también. Tienen esto en Educat, ustedes lo pueden descargar. Bueno, aquí están el resumen. Esto está programado. No, lo que yo les puse en la presentación, yo no está programado, digamos que está hecho en Excel de una forma sencilla. Aquí sí utilizaron programación. Entonces, yo puedo meter aquí datos y calcularlos, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, pero descarguen por favor el archivo de esto para que y si por ahí tienen los datos, pues adelante, lo hacemos en la siguiente clase. Y bueno, miren, este es, por ejemplo, un libro de análisis de frecuencia de eventos hidrológicos extremos, bueno, donde vienen todas las distribuciones. Bueno, quien lo hizo es mexicano, es de la Universidad de las Américas, Puebla, y se llama José Reinald Villasenor, pero le faltó la ñ aquí. Bueno, entonces, vean, él lo hizo en inglés, no sé por qué razón lo hizo en inglés. Bueno, pero es un libro que viene ahí cómo hacerlo en Excel. Es un libro que viene en Excel, cómo hacer los métodos en Excel. Bueno, también quería presentarles eso, perdón. Tengo algunos otros libros aquí, por ejemplo, el de, a ver, rápidamente, porque ya son prácticamente ya van a dar la 1. Entonces, vean, este libro es un libro de hidrología estadística, completamente de hidrología estadística, es un libro brasileño. Esto se puede descargar de la red también de forma gratuita. El otro no, el otro sí hay que adquirirlo, comprarlo. Entonces, bueno, hidrología estadística y o sea, la estadística en hidrología tiene digamos, lo que estamos viendo es una parte muy esencial de la estadística en hidrología, o sea, lo más básico. Entonces, si ustedes quisieran hacer, por ejemplo, una maestría o una maestría, tendrían que entrarle a la estadística, pero digamos ya más, como por ejemplo, miren cuántas distribuciones hay acá. Yo les puse algunas, ¿no? Entonces, hay para mínimos, para máximos, hay el análisis regional de frecuencia, es el que les decía yo. Entonces,
ya en una maestría se ve todo esto. En una licenciatura vemos lo básico, ¿no? Que es lo que les estoy enseñando, ¿no? Bueno, y así les podría enseñar muchos libros. Bueno, aquí hay algo que hicieron también quería, bueno, aquí tengo las funciones, algunas funciones, por ejemplo, que estas las hice desafortunadamente pues tengo el MATCAD, pero el MATCAD muy nuevo y no lo he pasado. Y por ejemplo, esta es la función Gumbel. La función Gumbel, bueno, aquí tengo la función Gumbel. Tengo tengo los puntitos rojos que son los eventos, los datos. Aquí tengo el Gumbel por máxima máxima, a ver si no me equivoco. Aquí por momentos, lo que les comentaba, por máxima verosimilitud y por momentos L. Fíjense que se ajusta mejor. El error es estos. Entonces, el de máxima verosimilitud es el que se ajusta mejor. Aquí tengo la función Gumbel, aquí tengo la función general de valores extremos. Fíjense, no se ajusta prácticamente. No se ajusta a los datos. Y a ver, tengo el error es de 25. Es el mismo, son los mismos datos que utilicé. Esta es la función Pearson. Y aquí tengo el ajuste. Vamos a ver cuál es el error. Su error es de 5.62 y 5.98 comparados con la Gumbel. A ver, 5.98. No, pues la Gumbel sigue siendo la mejor, 5.2. Y vamos a ver la otra. Esta función que es la gama de 3 parámetros. También está por máxima verosimilitud, por momentos L y por momentos. Vamos a ver los errores. No, el menor error es aquí. Entonces, son los mismos datos que utilicé aquí. Pero si se dan cuenta, la Gumbel es el que tiene el menor error estándar, que es la 5.2. Entonces, la que mejor se ajusta, la función Gumbel, a estos datos son de precipitaciones. Sí, son de precipitaciones. Vamos a ver qué valores. Sí, son de precipitaciones. Sí, creo que son de precipitaciones, si no recuerdo mal. Sí, tienen que ser de precipitaciones. Sí, son de precipitaciones. Bueno, entonces, bueno, ahí lo dejaríamos. Y en la siguiente clase hacemos un ejercicio, ya no nos dio tiempo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Bájense por favor, voy a detener la clase, la grabación. Bueno, bajen por favor el archivo de Excel y en la siguiente clase hacemos un ejercicio. Bueno, voy a dejar de tener grabación. Muy bien, jóvenes.